Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La persona que dijo esas frases tan contundentes es el apóstol Tomás. Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Y en este vídeo quiero mostrarte que él es un ejemplo increíble para todos los cristianos. Ya sé que normalmente se le presenta como un ejemplo de incredulidad y de duda, pero yo creo que es un personaje absolutamente inspirador. Y si te esperas hasta el final, verás que lo que digo es verdad. Empezamos. ¿Qué tal? Soy Samuel Arán, bienvenido a mi canal. Aquí hablamos de teología, de Biblia, de apologética. Si no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Comparte al final si te gusta y espero que disfrutes de las cosas que vamos compartiendo aquí. Nuestra idea es ser de bendición, ser de edificación y espero que puedas también aprender alguna que otra cosa acerca de lo que la Biblia enseña. En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de uno de los personajes para mí más inspiradores, más reales, más auténticos del Nuevo Testamento y es el que pronunció esta frase que hemos dicho al principio, ¿no? Si no viere en las manos la señal de sus clavos, si no metiese mi dedo en el lugar de los clavos, si no metiese mi mano en su costado, no creeré. Y evidentemente es ese personaje, el apóstol Tomás, que ahí está dibujado, pintado por Caravaggio, que fue un pintor fantástico italiano. No es el único que lo ha ido reflejando a lo largo de la historia. Ahí tenéis un cuadro de Velázquez, que lo presenta también como una persona joven, siempre con una Biblia en la mano, siempre con una lanza. Aquí Rubens lo pintó más anciano, también con su lanza apoyada al hombro y con esa Biblia leyéndola, los evangelios, ¿no? Luego veremos al final el porqué de esa lanza en las imágenes que normalmente se ha ido pintando acerca de este apóstol, de este discípulo de Jesús, del cual sabemos muy pocas cosas. Prácticamente el que más le dedica espacio es Juan, pero aparece prácticamente 6 veces en toda la Biblia. No sabemos mucho acerca de él, sabemos acerca de su nombre y sabemos que allí en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículos 12 al 16, está entre la lista de las personas, de los discípulos que Jesús escogió para que le siguieran. Y alguna cosa debía tener Tomás para que Jesús quisiese que él fuese su discípulo. Se le nombra como Tomás llamado el Dídimo. Tomás viene del arameo, es Teomá, y Tomás significa gemelo, y Dídimo viene del griego y también significa gemelo, así que era gemelo de alguien. ¿De quién? No tenemos ni idea. A lo largo de la historia se ha ido especulando mucho de si era uno de los hermanos de Jesús y era gemelo de algún otro hermano de Jesús. Algunos decían que incluso se le podía parecer mucho a Jesús y por eso le llamaban gemelo. La verdad es que no se sabe, es simple y pura especulación teológica. Le llamaban gemelo porque era gemelo de alguien. ¿De quién? No tenemos ni idea. Y lo importante, en realidad, no es saber eso, sino saber lo que la Biblia nos enseña acerca de su actitud, de lo que él hacía, de lo que él hizo y de lo que nosotros podemos aprender también de él. A veces se nos presentan a los discípulos de Jesús y la gente del primer siglo como gente crédula y eso para nada es lo que vemos en la persona de Tomás. Aún, sin embargo, vemos actitudes que son absolutamente maravillosas. Mirad, uno de los lugares más interesantes, uno de los pasajes para mí más cómicos acerca de la persona de Tomás es el capítulo 11 de Juan. Allí se nos explica que los judíos perseguían a Jesús para apedrearle, de tal manera que Jesús se fue a otra región. Y estando en esa otra región vienen a avisarle de que Lázaro está enfermo. Jesús sabe que Lázaro ha muerto y se lo comparte a sus discípulos. Le dice, mira, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. O sea, si es que está enfermo, si es que está cansado, pues hay esperanza, ¿no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba de que estaba dormido simplemente. Y entonces Jesús se lo dijo claramente, mira, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros que no hayáis estado allí, que estéis aquí conmigo para que creáis, porque vamos a él y algo va a acontecer, algo tremendo va a ocurrir en aquel momento. Y vosotros que habéis leído las Escrituras, que habéis leído la Biblia, sabéis perfectamente que lo que va a ocurrir es que Jesús va a resucitar a Lázaro.
después de varios días muerto, y va a salir aún con los ropajes de su sepultura, Dios va a hacer un milagro. Y ahí, en medio de ese anuncio del milagro, de lo que va a acontecer, vemos a este tremendo Tomás, ¿no? Que dice Tomás, llamado el Dídimo: vamos también nosotros para que muramos con él. No se está refiriendo a Lázaro, se está refiriendo a Jesús. Tomás es consciente que los judíos están persiguiendo a Jesús para apedrearle, para matarle. Y ante la perspectiva de volver a Judea, de volver cerca de Jerusalén e ir a resucitar a Lázaro, lo que Tomás espera es que cojan a Jesús, lo apedreen, lo maten y juntamente con él también los maten a ellos. Y sin embargo, quiero llamar tu atención sobre un pequeño detalle. Tomás no rehúsa ir con Jesús y morir con Jesús. Tomás está dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte. Así que por un lado es súper ridículo y gracioso pensar que Tomás no cree que Jesús vaya a resucitar a Lázaro, sino que cree que lo van a matar, pero por otro lado dices: ¡wow! Ojalá yo tuviese la fe, la consistencia, la fortaleza para decir, sabiendo, creyendo que lo van a matar, yo voy con él y que me maten con él, pero yo voy a estar a su lado hasta el final. El siguiente pasaje tremendo está en capítulo 14 y versículo del 1 al 6. Mira, de los 21 capítulos del Evangelio de Juan, muchos capítulos se dedican a una sola noche de la vida de Jesús. A la noche de la última cena, la noche en la que Jesús lava los pies de sus discípulos, les enseña acerca del advenimiento del Espíritu Santo y les da una y otra lección. Y en un momento determinado dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuese así yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y cuando prepare el lugar vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Estaréis conmigo todos los días, ¿no? Sabéis dónde voy, sabéis el camino. Y entonces Tomás, el Tomás de siempre, sale con una frase increíble, que es: mira, Señor, no tenemos ni idea, ¿sabes? Ni sabemos dónde vas, ni sabemos el camino. Pero ante esa frase sincera, es que tenemos una respuesta increíble de Jesús. Cuando Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no fuese por esa respuesta sincera, abrupta, cortante de Tomás, no hubiéramos tenido esa increíble frase de Jesús que está en muchísimos de los púlpitos de nuestras iglesias, en cuadros en nuestras casas, y que nos sirve siempre de referencia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es la respuesta de Jesús a esa confrontación, a esa respuesta espontánea de un Tomás que no tiene ni idea, que manifiesta delante de Jesús: mira, Señor, yo no tengo ni idea, yo no sé de lo que me estás hablando, no sé lo que me estás contando, pero quiero saber, ¿no? Y es genial que tenga esa sinceridad, que tenga esa confianza, ¿no? De decirle al Señor: mira, Señor, yo no entiendo. Yo no sé cuántas veces has pasado tú por una situación así. Y no sé si has tenido la libertad de ir a líderes en tu iglesia, o tú mismo siendo líder, de compartir con otros, ¿no? Y mostrar tu debilidad y mostrar tu incomprensión acerca de un tema o de una doctrina o de cualquier circunstancia. Es un ejemplo para mí, Tomás, a la hora de sinceramente ir a Dios y decir: mira, Señor, yo no lo entiendo, no lo sé, pero tú que lo sabes, dame la solución, dime cuál es el camino. Vamos a otro de los pasajes geniales de Tomás, porque es el que hemos dicho al principio, el que leíamos al principio, ¿verdad? Jesús muere en la cruz, los discípulos se dispersan, los discípulos huyen, pero al cabo de unos días Jesús se aparece a un par de discípulos que están yéndose de Jerusalén decepcionados, porque ellos pensaban que Jesús era el Mesías, pero no ha dejado de ser otro falso profeta porque ha muerto en la cruz. Y están muy decepcionados, y Jesús se aparece a ellos en el camino a Emaús y se les muestra, y ellos regresan. Y antes de todo eso, resulta que Jesús se ha aparecido a unas mujeres y han avisado a los discípulos. Y resulta que 8 días más tarde, Jesús se aparece en medio de los discípulos, ahí en el aposento alto, se presenta a ellos, y entre ellos no está Tomás. Haya salido a hacer algún recado, no tenemos ni idea, pero Tomás no está entre ellos. Y Tomás no
se lo puede creer. Es demasiado maravilloso, demasiado increíble. Ha escuchado a las mujeres, ha escuchado el testimonio de aquellos, ha escuchado el testimonio de sus compañeros, pero dice, mira, yo si no veo la señal de los clavos en sus manos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, si no meto mi mano en el lugar del costado, en el costado por donde le clavaron la lanza a Jesús, yo no creeré. Y entonces, al cabo de una semana, Jesús aparece allí y le dice, mira, aquí están las llagas, paz a vosotros, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo. Y Tomás cae allí de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Y a ti te podría parecer, porque a mí también me lo parece muchas veces, que en ese momento es un momento de exaltación de Tomás, que Tomás recobra la fe. De hecho, el primer final de Juan es justamente ese. Justamente ahí después Juan nos dice que este evangelio se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Juan aún tiene un epílogo en su evangelio, ese capítulo 21, en el que nos explica dos cosas, ¿no? ¿Qué sucedió con Pedro después de negar a Jesús 3 veces? ¿Y qué sucede con el mismo Juan? Porque corría la teoría de que Jesús volvería antes de que Juan muriese. Y eso evidentemente era una fantasía que Juan quiere aclarar al final de su evangelio. Pero ahí, al final del evangelio, también vemos algo. Jesús ha resucitado, se ha presentado a sus discípulos, pero ya no está con ellos. Y entonces ocurre algo, que es que los discípulos, 7 discípulos de hecho, se vuelven a sus negocios. Pedro dice, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a pescar. Y entre los discípulos que se van a pescar está Tomás. Está otra vez Tomás ahí en medio de ellos, ¿no? Y se van a pescar, no pescan nada. ¿Conocéis perfectamente ese pasaje? Tomás está ahí entre ellos, no pescan nada. Y Jesús desde la orilla les dice, ¿habéis pescado algo? ¿Tenéis algo para comer? Mira, no hemos pescado nada. Mira, echad la red ahí a la derecha. Y entonces hay tal cantidad de peces que las barcas nuevamente están a punto de hundirse como en la primera pesca milagrosa. Y Pedro reconoce a Jesús, se quita la ropa, se tira al agua para ir al encuentro de Jesús, llega con él. Jesús ya tiene de hecho preparado una parrilla con sardinas o con cualquier pescado que fuera, no tenemos ni idea, ¿no? Y come con ellos. Y restaura a Pedro y dice, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, dedícate a ser pescador de hombres. Ocúpate a aquello para lo cual yo te llamé. Y en ese momento, Tomás está allí, está escuchando, viendo cómo Jesús restaura a Pedro, cómo Jesús está ahí en medio de ellos. Y a partir de ese momento, Jesús se les aparece una y otra vez durante 40 días y les explica acerca del reino de Dios durante esos 40 días. Y en medio de esas enseñanzas, los discípulos le preguntan a Jesús, oye, Señor, ¿tú restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Ha llegado el momento del reinado mesiánico ahora que ha resucitado? Y Jesús les dice, mira, no os toca a vosotros saber el tiempo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el último pasaje que encontramos en las Escrituras en el que aparece Tomás, está ahí, en el aposento alto, orando con los discípulos, orando con María, con los hermanos de Jesús, puesto delante de la presencia de Dios. Y tú dirás, bueno, tampoco tan inspirador, igual no fue. Igual no es para tanto, Samuel. ¿Por qué te parece tan inspirador este personaje? Bueno, el hecho es que, aunque es el último lugar en el que se le nombra en las Escrituras, no es lo último que sabemos acerca de Tomás. Unos años más tarde, Eusebio de Cesarea escribiría su Historia Eclesiástica, que es la historia de la iglesia más antigua que tenemos. Y en esa Historia Eclesiástica se nos dice que Tomás se fue al norte, a Media, a Asiria, a Partia, y allí predicó el Evangelio. Sabemos por Eusebio de Cesarea que en el año 52 después de Cristo, antes de que se escribieran la mayor parte de los evangelios, antes de que se escribiese Marcos, por ejemplo, que se escribió alrededor del año 64, en el año 52, Tomás, el incrédulo, el pesimista, desembarcaba en la India. Y allí en la India predicó en la sinagoga. Y se convirtieron los judíos que vivían en la India. Y fundó 7 iglesias en la India. Y según una tradición muy antigua, llegó hasta la China y predicó el evangelio en la China.
Y no es sino que volviendo de la China a la India, que el rey de India lo hace matar y hace que lo atraviesen con una lanza. Y por eso normalmente se le pinta con una lanza y con el Evangelio en la mano. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuántas iglesias has fundado tú? Porque normalmente yo cuando he escuchado predicar acerca de Tomás siempre se ha visto su punto negativo, su duda, su pesimismo. Tomás no podía llegar a creerse que Jesús hubiese resucitado. Y sin embargo, 8 días más tarde todavía estaba allí, en medio de los discípulos, en medio de los otros apóstoles, esperando que si era verdad lo que sus amigos estaban explicándole acerca de Jesús, él sabía que Jesús se le manifestaría. Él sabía que Jesús se le mostraría tal y como es, que se le mostraría resucitado, que le mostraría las señales que él estaba pidiendo. Y muchos de nosotros hemos tenido esa misma experiencia. Hemos ido a Dios y le hemos dicho, mira, Dios, si tú eres real, muéstrate a mi vida. Y vosotros sabéis como yo que eso ha sucedido. De una manera u otra Dios ha manifestado quién era y el interés y el amor que tenía por cada uno de nosotros. Igual tú eres una persona que tiene muchas dudas acerca de tu fe. Igual eres una persona pesimista. Igual es una persona que necesita pruebas. No lo sé. Lo que sí sé es que tu momento actual no define quién eres. Tu momento espiritual no define tu final. Dios está trabajando en tu vida como trabajó en la vida de Tomás. Seguramente ninguno de nosotros, sabiendo lo que sabemos por los primeros pasajes en los que sale, lo hubiéramos elegido como un discípulo de Jesús. Pero Jesús veía mucho más allá. Jesús veía lo que iba a hacer a través de Tomás. Yo no puedo llegar a imaginarme llegar a la altura espiritual de Tomás. El criticado Tomás, el pesimista, el incrédulo, el fundador de iglesias, el evangelizador de la India y aún de China. Mira, Dios cree en ti. Dios te escogió en Cristo para salvación. Dios quiere que formes parte de su iglesia. No se trata de ser un crédulo, se trata de tener fe. Se trata de confiar en la persona de Jesús. Así que espero que la persona de Tomás te haya sido de inspiración, como lo ha sido para mí, cuando pude estudiar su persona y su obra y su historia. Si te ha gustado este vídeo, por favor, da like, comparte, comenta, pon en los comentarios alguna de tus impresiones acerca de este vídeo, de este personaje. Comparte algún tema del que quieras que hablemos y en breve os anunciaré la creación de un podcast que subiremos a la plataforma de Spotify. Espero hacerlo la semana que viene. En todo caso, que el Señor os bendiga. Nos vemos pronto.